cuando era diácono, en 1999, tuvo una gracia. No sé si algo que vino de la ordenación diaconal, pero pude entender, sin que nadie me explicase, el misterio pascual y poder explicarlo a los demás. Desde en aquel momento, ya hace, no sé, más de 20 años, es una pena vivir en agua sin saber qué es agua, habitar cerca del mar sin saber de lo que se trata. El misterio pascual es nuestra vida. Y sin realmente saber de lo que se trata, nadie será condenado para eso, claro. Pero hay una cosa sí que no puede ser. Sin vivir el misterio pascual, no se vive. Es decir, el misterio pascual es nuestra vida. Quiero hablar de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Como lo prediqué a un grupo que me había pedido una charla, les he hablado de 1, 2, 3. 1, un nombre, el nombre. 2 cosas suyas. 3 verbos, como recibir a esa persona y como vivir esas cosas 2, si podemos llamarlo así, 2 cosas suyas. El nombre es Jesús. 2 cosas es la muerte y la resurrección suyos. 3 cosas como nosotros vivimos, como nuestro encuentro con Jesucristo muerto y resucitado, o nuestro encuentro con su muerte y su resurrección, su misterio pascual. 1, proclamar. 2, celebrar. 3, vivir. Proclamar el misterio pascual. Podemos empezar por vivir. ¿Por qué no podemos proclamar lo que no, ni celebrar lo que no vivimos? Primero morimos y resucitamos con Cristo para poder celebrar esa fiesta. Hemos renacido. ¡Qué alegría! Ya no voy a fornicar más. Encontré a Jesús. Ya no me voy a masturbar. Ya no. Vivo en otra manera. La fuerza de Jesucristo ha entrado en mí. Lo encontré. Sé quién es. Su fuerza me ha llenado. No voy a insultar más. Mi lengua es suya. Esa fuerza que te entra y te transforma es el misterio pascual. ¿Cómo podemos celebrar lo que no está en nuestra vida? Son ritos. Vamos a misa, pero esa misa para ti, ¿a qué sirve? Si no está en ti. Porque los que han ido escuchando esa charla saben que la mejor manera de celebrar ese misterio es la misa. La mejor celebración, más solemne, más poderosa, más es la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Eso es. Cuando entonces no ha entrado en ese misterio, comprende lo que está haciendo. Y a partir de allí, su propia vida. ¿Por qué mi lengua tiene que morir? No hablar como antes. ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? Porque no soy yo que vivo. Esa persona que era antes ha muerto ya. Soy una criatura nueva que ama a todos. Por la fuerza del misterio pascual. ¿Por qué está siempre feliz? Claro, ese hombre que se enfadaba o que tenía rabia, ya ha muerto. Es Jesús que vive en mí.
la fuerza, el poder del misterio pascual. Cuando no hemos experimentado eso, no vamos a proclamarlo y nunca lo celebraremos. Un nombre, Jesús. El nombre de Jesucristo. Murió y resucitó. Su muerte y su resurrección. ¿Qué vamos a hacer? Morir y resucitar con Él. Vivir. Y luego anunciarlo a los demás. Despierta tú que duermes. Levántate de entre los muertos. Y Cristo Jesús te iluminará. Eso es un anuncio. Hacer morir lo que Jesús no quiere. Ese poder que Jesús tiene de hacer eso en tu vida, de tu vida. Y cuando decimos proclamamos tu muerte, anunciamos tu resurrección, siendo solo de los labios, ya es una pena. Ya. Y lo que estoy diciendo, y la verdad es que esa enseñanza del misterio pascual la he ido dando a muchas personas. Y con esa alabanza que he ido siempre enseñando a muchos, gloria, bendito sea Jesucristo, muerto y resucitado. Alabado sea Jesucristo, muerto y resucitado. O alabado sea Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Ha muerto, ha resucitado. Cuando uno entra por esa puerta y lo experimenta en su propia vida, entonces su vida se transforma en un anuncio. Es un mensaje. Es un mensaje. Es Jesús que habla por nosotros, mostrando nuestra vida. Que vive en nosotros. Y escuchando bien en la misa, cuando una persona realmente si celebra junto con el sacerdote ese misterio pascual, en el prefacio, casi en todos los prefacios, antes de Santo, 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 hay las palabras que a veces se nos recuerda lo que estoy diciendo, no es lo que invento, ¿no? Solo doy gracias porque el Espíritu Santo me dio el don de entenderlo y poder darlo a los demás, mostrándolo con claramente cómo eso se hace. Por él, los hijos de la luz amanecen a la vida eterna y se abren a los fieles las puertas del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida. El poder de la muerte de Cristo que vence tu muerte, que venció a tu muerte. No vas a morir, vivirás para siempre si tienes fe en Jesús. Por eso a los que han resucitado con Cristo, nadie les amenaza con la muerte. No. Nadie. Por eso no tienen miedo a Satanás ni a nadie. Porque Jesús resucitó, les liberó del miedo a la muerte. Los que crean en Jesucristo, muerte y resucitado, es un desafío ante el mundo. Porque no hay fuerza más grande que la muerte que tenga los malvados en sus manos. No la hay. Entonces, nadie nos puede hacer arrodillar, no sé, con fe en Jesucristo, muerto y resucitado. Entonces, si tu muerte ha muerto, ¿cómo tú puedes permitirte estar triste? Pasar todo el día llorando. Pero, ¡qué tontería! Pero, ¿qué te pasó?
de verdad. ¿Cómo el enemigo sabe atacar? Es que la gente me insulta, no sé, pero ¿qué es eso? Son alabanzas para nosotros cristianos. Cuando alguien te está insultando, son alabanzas que suben hacia el Padre. Cuando tú aceptas eso, en lugar de aprovechar de todo eso alabando al Padre, al Espíritu Santo, ya el demonio se aprovecha de ti. Entonces vencer nuestra muerte es todo eso. Vencer todo lo que nos podía tumbar en la tristeza, en la ansiedad, en la depresión. Porque Jesús nos levantó, se levantó de entre los muertos y nos levantó a nosotros con Él. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo Jesús te iluminará. Es que murió mi ser querido y ahora... Pero tú piensas que la muerte existe todavía. ¿Pero qué fe tienes? Cree que Jesús venció a la muerte. Es la iglesia que te lo dice. Y yo solo lo repito. Porque en la muerte de Cristo, nuestra muerte ha sido vencida. Y en su gloriosa resurrección hemos resucitado todos. En el prefacio pascual número 2. Y en el número 1 se dice: porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte. Y resucitando, restauró la vida. ¿Cómo podemos ir escuchando esas palabras y guardar la tristeza? Es que yo... Qué pena, de verdad. ¿Qué tipo de fe tenemos? ¡Resucita! Jesús resucitó. Sonríe. Jesús es tu vida. Qué pena, de verdad. Ha muerto resucitado por ti. Alégrate y goza. Levántate y baila en el nombre de Jesús toda la noche. Jesús, estás vivo. Soy tuyo, Jesús. Alabado sea tu nombre eternamente. Ese es el poder de la muerte y de la resurrección de Jesús. Sí, como lo vemos en los capítulos 13 y 14, cuando San Pablo encuentra ese, como lo llamaron, el mago, que quería impedir que ese procónsul fuera predicado. Y San Pablo le dijo: ya tú no vas a ver más el sol hasta un momento dado. Y directamente la ceguera. Es decir, es que es Jesús que está allí y nadie puede, no sé, bloquear su camino. Y lo que puede hacer para que la buena noticia pase, es decir, la muerte, su muerte y su resurrección sea anunciado en ese poder que nadie puede parar, se lo hace. Por eso nadie puede impedir parar a los misioneros que aman a Jesús. Es que el demonio lo que hace es destruir la vida misma de un misionero. Eso es. O sois un grupo y os divide a vosotros, se infiltra dentro y ya no hay fuerza. Pero si uno está lleno de Jesús, el demonio no puede hacer nada. Nada. La misión que anuncia la muerte y la resurrección de Jesucristo es imparable. Porque es un poder, el poder de los poderes. Y esa buena noticia, San Pablo la anuncia. Por donde iba pasando. Y algo pasa. Cuando se habla de que Jesús resucitó, si tú hablando de eso, has resucitado contigo. O tú has resucitado con Él. Porque si estamos hablando de lo que nos llevamos en nosotros, son palabras. ¿No? Es buena noticia, ¿no? Que nadie te engañe.
Es decir, ya lo más importante es proclamar el querigma. Pero querigma que no está en ti, se llama también eso querigma, eso de anunciar que Jesucristo ha muerto, Jesucristo ha resucitado, porque es el centro del mensaje de todo lo que se predica. Y sin eso no hay fe, nada. Como San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15. Hay que tener como referencia, ha muerto por mí. Como San Pablo en Gálatas 2, 19 a 20. No soy yo que vivo. Mi vida ya no cuenta. Es Cristo Jesús que vive en mí. En sus palabras, en Gálatas 2. Eh, 19-20. Pues yo he muerto a la ley, por medio de la ley, con el fin de vivir para Dios. Estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive. Es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora, en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Que me amó y se entregó por mí. Es decir, se entregó, que murió por mí. Murió por mí. Jesús murió por ti. ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? ¿Contra quién estás enfadada continuamente? Pero Satanás te está destruyendo para nada. Alégrate y goza en Jesús. Abre su vida a Jesús. El nombre de Jesús. La muerte y la resurrección de Jesús. Vivir, celebrar, proclamar la muerte y la resurrección de Jesús. O a Jesucristo muerto y resucitado. Vivir en Jesucristo muerto y resucitado. Hablo de celebrar, ya lo sabemos que todos los sacramentos, de manera excepcional, de manera excelente, la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Vivir es lo que quiero que entremos por ahí. ¿Cómo se vive en eso? ¿Cómo se entiende, por ejemplo, las palabras de San Pablo que dice en Efesios 2? Como ellos también nosotros vivíamos en el pasado siguiendo las tendencias de la carne, obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación, y por naturaleza estábamos destinados a la ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho revivir con Cristo. Estáis salvados por pura gracia. En Efesios 2, 3 a 5. Estábamos muertos ya. Por su muerte han matado nuestra muerte. ¿Cómo? O en Colosenses 3. La lectura que se lee frecuentemente el día del domingo de la resurrección. Por tanto, si habéis resucitado con Cristo. Estaba hablando a personas que estaban todavía vivos en la tierra. Estaban. Si habéis resucitado con Cristo. Habéis resucitado con Cristo. ¿Cómo eso se hace? Pues
La primera cosa que San Pablo también nos enseñó, como en Romanos 6 o Romanos 8, es comprender la gravedad del pecado. Hay que poner dos puntos de igualdad entre pecado y muerte. Es decir, tú pecas y mueres. El castigo del pecado es la muerte, pero ese castigo está dentro mismo del pecado. Es decir, es como en una mano, en un lado hay muerte, otro vida, no, pecado. Es una misma mano, como una moneda, lo mismo, dos caras de la moneda. Pero Satanás, ¿qué hace? Nos presenta el pecado y nos esconde la muerte. Entonces vamos a por el pecado y la muerte nos come. La muerte nos come. Y para mostrarlo, que el pecado lleva a la muerte, es muerte. He ido dando algunos ejemplos, como emborracharse. Tú vas a beber, a tomar, estando vivo. Nadie te ha llevado, no sé, corriendo, de pie, y bebes, y la muerte empieza a entrar. Primero pierde el lenguaje. ¿Sabéis que las personas malitas, el lenguaje la van perdiendo? Y ya lleva en que ya no pueden hablar. Pasa lo mismo con el que se emborracha. Lo mismo. La muerte va entrando. Ya no puede hablar. Ya, la muerte está dentro. No solo eso, es que huele muerte. Lo mismo que un cuerpo sin vida ya tiene su olor, esa persona también tiene un olor. Una persona emborrachada huele muerte. Emborracharse es morir. Claro. Ya. En cuanto, por ejemplo, al pecado de fornicación, he ido dando ejemplo en mi tierra de manera tradicional para matar una vaca, especialmente, tradicionalmente, sin instrumentos especiales. Primero se la tenía que hacer caer al suelo. Entonces lo intentaba, no sé, 5 o 10 hombres, con cuernos, y cuando ya estaba al suelo, ya todo se podía. Pero mientras estaba todavía de pie, muy difícil porque su reacción podía sorprender. Pero mientras ya está al suelo, ya. Es decir, hacer caer. Se le tenía que tumbar la tumba. Mira, es que cuando se le tumba, entonces se le mata. Pasa lo mismo con la fornicación. Mientras todavía Satanás no te ha tumbado, no te podrá. Entonces vas a buscar con todos los medios para tumbarte. Entrando por todos los sentidos, intelectualmente, lo que llamamos las energías intelectuales, explicándote que eso no pasa nada, tumbar tu razón. Mientras todavía no ha tumbado tu razón. No, esas cosas no. Te explica, dándote como una droga, una manipulación del lenguaje, una droga, hacerte dormir tu razón, y una vez ya tumbada la razón, te tumbas también. Una vez que tu razón ha muerto, el pecado. Entonces no hay ninguna persona que fornica sin que le haya muerto en ella algo. No hay ninguno. Entonces, se puede entrar por esa puerta de la razón,
o del corazón, de los sentimientos. Darte una droga. ¡Qué guapa eres! ¡Oh! Flores, palabras, de manera que ya entra en tu corazón y se transforma en tu chofer, en tu piloto. Te conduce a donde quiera, porque ya te ha manipulado con un lenguaje de miel. Hizo morir la resistencia de tus sentimientos. Y otra puerta del sentido es, de entrada, son el sentido del tacto, tocar, manosear, tocamientos. Y eso también, hay otra comparación con los para matar cerdos. De manera tradicional en mi tierra, se les tocaba en un sitio, acariciar, y el cerdo se tumba. Y cuando ya se tumba, se le da golpe en un sitio, solo una vez, y se termina. Entonces esa persona que te está acariciando, está matando algo en ti. Está haciendo dormir algo en ti. Y cuando ya hay alcanzado el sitio en que realmente tú no puedes resistir, hay algo en ti que ha muerto, el pecado. También podemos partir del lenguaje que se usa cuando se dice que ha caído allí 3 personas, caer, y decimos caer en el pecado también. 3 personas han caído allí, se han muerto allí. Entonces, todo eso muestra que el pecado y la muerte están juntos. Entonces, la estrategia para poder vencer la muerte no se ataca a la muerte, no, se ataca a su aliado, porque es él que podemos alcanzar. La muerte no lo vemos, pero ¿qué es el pecado? El pecado estamos continuamente en contacto con él. Porque la muerte está escondida detrás del pecado. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo hay animalitos o insectos que se ponen sobre un animal y se mata a ese animal y ellos también mueren? Pasa lo mismo con la muerte. Porque la muerte se nutre del pecado. Es San Pablo que nos explica en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Y cuando entonces tú dices, ese pecado es una abominación. Masturbarme, nunca más. Aunque se me tenga que cortar la cabeza. No puedo traicionar a Jesús. Entonces, esa decisión, eso es decir, matar, borrar, poner un ex. He borrado. Ese camino que hemos conducido allí, borro, rompo. El pecado muere. Morir al pecado es eso. Pero ¿quién te da el poder? Es Cristo Jesús. Cuando crees en Él. Por eso hay que primero anunciar ese amor. Sí que Jesús te ama. Tiene poder sobre todas las cosas. Ha vencido el pecado. Cree. Te va a ayudar. Entonces dice, sí, Jesús me ayudará. Entonces, tú tomas la decisión diciendo, nunca más. Y Jesús me ayudará. Y cuando das golpe al pecado, automáticamente, su parásito muere también. El pecado muere y la muerte muere. Entonces, si tu pecado muere, ¿qué te pasa? Porque tú, viviendo en el pecado, habías también muerto, pero no lo sabías. Entonces, cuando muere el pecado, esa muerte también muere. ¿Qué significa? ¿Qué te va a pasar? Tú resucitas. Eso hay que saberlo. Porque eso tú lo experimentarás. Por ejemplo, si vivías en el pecado, habías buscado cómo salir, y un día ya te levantas y dices, ya no.
ya sentirás alegría inmensa, una liberación, una resurrección, el gozo pascual entrará en ti, porque viviendo en ese pecado no pueden tener esa alegría, ese gozo, nada, solo tristeza, las cosas de la muerte, de la tumba. Por eso justamente San Pablo dice, habéis resucitado con Cristo. O, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. He ido enseñando eso a los niños de las escuelas primarias, después de que les explicara relación entre pecado y muerte, y cometer pecado, morir, dejar de pecar, resucitar. Entonces les preguntaba, ¿sí? ¿Cuándo se dice levántate de entre los muertos? ¿Cuál es el verbo que podemos sustituir por levántate? Levántate de entre los muertos. O, de verdad, han ido respondiendo correctamente. Levántate de entre los muertos. En mi lengua materna se respondía, Zuka, Zuka, resucita. Levántate de entre los muertos, resucita de entre los muertos, resucita. Y esos muertos son los que fornicaban contigo, esos ladrones, de compañeros de la prostitución, compañeros de la maledicencia, cotillejo, no sé, de la mentira o no sé de qué. Es decir, no soy vuestro compañero ni amigo, ya no. Se acabó. Soy otra persona. Y no me importa todo lo que pensaréis, vais a pensar. No me importa de ningún modo. Soy otra persona. He encontrado a Jesús. He resucitado de entre los muertos. Y cuando una persona resucita así, se transforma justamente en testigo de Jesucristo muerto y resucitado. En eso he muerto. Ese poder de Jesús existe. Ese poder de la muerte y de la resurrección vive en mí. No odio a nadie. El odio ha muerto. No fornico, la fornicación ha muerto. Soy toda una lista, como San Pablo nos lo explica en Efesios 4 y 5. Cuando uno tiene esa llave del poder de la muerte y de la resurrección, entiende a San Pablo. Vosotros habéis muerto ya, pero ahora habéis resucitado. Porque ya no vivís de cómo vivíais antes. Porque la luz pascual alumbró. Despierta tú que duermes. Resucita de entre los muertos y Cristo Jesús te iluminará. Para que la palabra de Cristo Jesús se cumpla. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en las nieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces esa persona cuando celebra la Pascua, es su fiesta, claro. Porque vive en Jesucristo muerto y resucitado. Y Jesucristo vive en él. Es su fiesta. No es solo, qué bien Jesús, has resucitado. Sí, lo eres también. Es una buena noticia. Proclamando esa fuerza. Y resulta que hoy en día poca gente cree en eso. A veces decimos que tenemos fe, pero no sé la cual. De verdad. Ese poder de matar el pecado. La muerte de Jesús lo tiene. Es un instrumento que tú puedes usar o según lo que tú quisieras. Si no quieres, como Jesús dice, el que quiere que venga, yo le daré fuerza. Pero si no quieres, entonces has elegido y habrá consecuencias. Pero que no digas que no había fuerza, que no había poder. El poder es Jesucristo mismo, muerto y resucitado.